Apenas 3 días después de la boda, mi yerno se presentó en mi puerta con un notario, dejó caer un fajo de documentos falsos sobre la mesa y declaró fríamente: «Viejo, esta casa ya se vendió. De ahora en adelante, te mudas a una residencia de ancianos». En ese momento, creyó haber ganado. Pero lo que no sabía era que, allí mismo, en la sala, cada palabra, cada firma falsificada, ya había caído en la trampa que la policía y yo habíamos tendido. Antes de continuar, por favor, suscríbete y dime desde dónde me escuchas en los comentarios. Agradezco enormemente su apoyo. Ahora, permítanme continuar. Tan solo 3 días después de la boda, ya me enfrentaba a la pesadilla que ningún padre desea vivir. Esa tarde, estaba en mi sala tomando una taza de té de hierbas cuando sonó el timbre. No estaba preparado para lo que vi. Mi yerno, Derek Coleman, recién casado, con un elegante traje, estaba de pie junto a un desconocido con un maletín de cuero. En la mano llevaba una carpeta gruesa, sujeta con un broche metálico. Derek sonrió con una cortesía exagerada. De esa que usan quienes están a punto de venderte algo que saben que es pura trampa. «Papá Walter», dijo con voz suave. «Todo está listo. Este es el notario Ryan Foster. Hemos finalizado la venta de esta casa. Mañana te mudarás a una residencia de ancianos muy cómoda. Tu hija ya no tendrá que preocuparse. Todo está arreglado». Escuché cada palabra, pero en mi mente solo resonaba el aullido del viento helado. Esta casa, la casa que construí con mis propias manos, donde cargué a Emily, mi hija, cuando dio sus primeros pasos, donde Linda, mi difunta esposa, y yo plantamos rosas junto al porche. Y ahora, después de una celebración de boda que yo había pagado casi por completo, mi yerno se atrevió a declarar: «Vendido». Los labios de Derek se curvaron en una sonrisa, sus ojos brillaron con triunfo, como si acabara de hacer una jugada maestra que dejó al anciano sin palabras. El notario incluso sacó su sello, dispuesto a estampar cada página como para probar una verdad irrefutable. Respiré hondo y dejé la taza de té. El corazón me palpitaba con dolor, pero mi rostro permanecía impasible. La profesora de física que llevaba dentro seguía viva. Ante un problema repentino, primero hay que observar con calma y luego actuar con precisión. Sonreí levemente, lo justo para que Derek dudara. «Bueno», dije lentamente, «si todo está tan resuelto como dices, entonces pasemos primero por la comisaría. Seguro que les interesarán mucho los documentos que les envié sobre ti». En ese instante, la sonrisa de Derek se congeló. Parpadeó rápidamente y la confianza se desvaneció de su rostro engreído. El notario a su lado se removió nervioso, mirando a su alrededor como si no le hubieran advertido que aquel anciano no era fácil de manipular. No necesité gritar, ni golpear la mesa. Con una sola frase, todo cambió. Vi la inquietud reflejada en los ojos de Derek. El hombre que creía tenerlo todo bajo control, y comprendí, a partir de ese instante, que la verdadera batalla había comenzado. 3 días antes de que Derek apareciera en mi puerta con un notario, yo estaba sentado en un salón iluminado, aplaudiendo y sonriendo mientras veía a mi hija caminar hacia el altar. Emily Harris, el único orgullo que me quedaba tras el fallecimiento de mi esposa, lucía radiante con un vestido blanco que caía hasta el suelo. Había gastado casi $18,000 en alquilar un hotel de lujo en el centro de Portland, contratar un cuarteto de cuerdas para que tocara el canon en re y decorar el salón con miles de flores frescas. Todo para un día perfecto para mi hija. Las copas de champán tintineaban, la luz de las velas parpadeaba y las risas llenaban el aire. En ese momento, creí de verdad que estaba presenciando un nuevo comienzo para Emily, una familia feliz después de años de que viviera sola conmigo en nuestra antigua casa. Sin embargo, solo unas horas después de que terminara la fiesta, cuando nos sentamos juntos en un rincón tranquilo para cenar tarde, Derek Coleman, el flamante marido de mi hija, se inclinó hacia mí. La tenue luz de la lámpara brillaba a través de su copa de vino tinto. «Walter»,
Comenzó con voz dulce como la miel, sabes que necesitamos un lugar estable para empezar nuestra vida. Tu casa es demasiado grande para un solo hombre. La verdad es que sería el hogar perfecto para una familia joven. Se me cayó el alma a los pies. El pastel de bodas, aún dulce en mi paladar, de repente se volvió amargo. Dejé el tenedor, con la mano temblando. Aquella casa no era solo de ladrillo y madera. Era donde llevé a Emily a casa desde el hospital, donde mi esposa, Linda, sonrió en los escalones el día de nuestra boda. Esa es mi casa, Derek, respondí despacio, manteniendo la voz firme. Emily estaba sentada entre nosotros, con los ojos muy abiertos por la alarma. Mi niña, ahora esposa de alguien, su anillo de bodas brillando a la luz de las velas. Papá, por favor, no discutas. Es un día feliz. Pero Derek no cedió. Sonrió, con los ojos brillando con una arrogancia que me heló la sangre. Piénsalo, insistió. Tienes casi 70 años. Vivir sola en una casa tan grande no es práctico. Nos cuesta pagar el alquiler y el sueldo de profesora de Emily. Si se mudan a un lugar más pequeño, lo cuidaremos como si fuera nuestro propio hijo. Cada palabra me hirió profundamente. Miro el mantel blanco, los pétalos marchitos esparcidos sobre él. Como un presagio silencioso para este matrimonio. Aprieto la mesa para contener la ira. Esa casa es el fruto de nuestro esfuerzo y dedicación. No es solo una propiedad. Son recuerdos. Es la familia. Y aún conservo la lucidez suficiente para decidir dónde vivir. En ese instante, la sonrisa de Derek se dibujó fugazmente, pero solo por un instante. Luego alzó su copa como si nada hubiera pasado, dejándome con una herida más fría que el viento de marzo. Esa noche, después de que terminara la boda, regresé a mi casa de siempre en las afueras de Portland. La luz de la calle entraba por la ventana de mi estudio e iluminaba el viejo cuaderno de cuero que Linda me había dado antes de morir. Walter, necesitas un lugar donde anotar tus pensamientos importantes, me había dicho. Lo abrí, con la mano temblorosa, y escribí la primera línea, 15 de marzo de 2025. Derek Coleman muestra un comportamiento sospechoso. Durante los meses que salía con Emily, Derek me hizo preguntas que en ese momento me parecieron inofensivas. ¿Son altos los impuestos sobre la propiedad? ¿Piensas vender la casa y mudarte a un lugar más pequeño? Si algo sucede, ¿Emily hereda inmediatamente? Yo suponía que simplemente quería saber más sobre la familia de su futura esposa. Pero ahora, sentada sola en la oscuridad, esas preguntas resonaban como luces de advertencia. Repasé viejas páginas y añadí cada detalle que recordaba. Derek nunca había mencionado un trabajo concreto, solo vagas afirmaciones de ser consultor independiente. Nunca lo había visto entrar en una oficina ni hablar con ningún cliente. Sin embargo, llevaba un reloj de casi $5,000 y le regaló a Emily un anillo de diamantes de al menos 2 quilates. ¿De dónde salió ese dinero? Me quedé sentada horas en silencio, escuchando solo el tic-tac del reloj y el viento afuera. La casa estaba silenciosa, pero mi corazón era un torbellino. Pensé en Linda. Una vez me lo advirtió, la gente muestra su verdadera naturaleza cuando cree que nadie la ve. No te fijes solo en lo que dicen, observa lo que hacen. Sus palabras resonaban en mi mente, instándome a mantenerme alerta. Anoté, Derek mencionó que tengo casi 70 años. Dijo que la casa es demasiado grande. La llamó propiedad en lugar de hogar. Cada palabra que escribía era como un cuchillo que profundizaba en la cruda verdad. Mi yerno nunca vio esta casa como parte de la familia, solo como mercancía. Cerré la libreta y me recosté en la silla. Mi corazón latía despacio, pero con fuerza. Toda mi vida creí que darle un hogar a Emily era lo único que me quedaba por hacer tras la muerte de Linda. Y ahora, el mismo hombre al que llamaba su esposo quería sacar provecho. Los bolígrafos seguían sobre el escritorio.
Volví a abrir la libreta y escribí una línea más. Mañana empezaré a descubrir la verdad. Puede que Derek piense que solo soy un viejo débil, pero este hombre enseñó física durante 40 años, y yo sé observar, analizar y registrar. Jamás imaginaría que este cuaderno se convertiría en un arma en su contra. Lo cerré, lo guardé en el cajón y lo cerré con llave. Afuera seguía soplando el viento nocturno, frío como el acero, pero dentro de mí crecía un fuego. La sospecha se había transformado en determinación. Sabía lo que tenía que hacer. Aquel jueves por la tarde, después de volver a casa de la ferretería, vi a Frank Miller, mi vecino, 2 casas más abajo, de pie en su jardín, con la mirada fija en la mía. Frank había sido policía, jubilado hacía 10 años, pero su postura y su mirada penetrante seguían siendo las mismas. Cuando me vio llegar, se acercó rápidamente, con semblante serio. Walter, necesito contarte algo, comenzó, bajando la voz como si temiera que alguien pudiera oírlo. Dejé mis maletas sobre el capó, con el corazón acelerado por el instinto de que algo andaba mal. ¿Qué pasa, Frank? Ayer, cuando saliste, Derek llegó con un desconocido. El hombre vestía traje, llevaba un maletín de cuero y tenía toda la pinta de un agente inmobiliario. Estuvieron dando vueltas por tu casa casi 1 hora, midiendo paredes y sacando fotos del interior y del exterior. Era claramente una tasación. Se me heló la sangre. ¿Estás seguro? Frank asintió con firmeza, con la mirada tensa. Yo era policía. Lo sé. El tipo incluso usó un medidor de cimientos y tomó notas detalladas. Derek lo hizo pasar. Registraron todas las habitaciones, incluso el patio trasero. Lo vi todo desde mi casa. Si no sabías nada de esto, Walter, estás en un buen lío. Apreté los puños, esforzándome por mantener la calma. Gracias, Frank. Te debo una. Al entrar, me temblaban tanto las manos que se me cayeron las llaves. Subí corriendo a mi estudio y encendí el ordenador. La pantalla se iluminó y, con unos pocos clics, apareció el historial de navegación. Las palabras me oprimieron el pecho. Transferencia de propiedad en Oregón, empresas de venta rápida de casas para personas mayores, falsificación de sellos notariales, poderes notariales para propietarios mayores. Al seguir desplazándome hacia abajo, vi más información. Ley de transferencia de bienes raíces de Oregón, Arizona y Colorado. Requisitos del registrador del condado, restricciones de escrituras para personas mayores en Oregón. Cada frase me impactó como un golpe en el pecho. Derek no solo fantaseaba con la casa. Estaba planeando todo al detalle. Comparaba las leyes de distintos estados, investigando los procedimientos exactos de Oregón para encontrar resquicios legales. Había contratado a un tasador y luego usó mi computadora para aprender a legitimar documentos falsificados. Esto ya no era una vaga sospecha. Era crimen organizado. Me desplomé en la silla, con la sangre retumbando en mis oídos. Derek no solo era codicioso. Actuaba como un depredador, examinando minuciosamente las leyes para asegurarse de que su golpe fuera impecable. Me temblaba la mano al abrir la libreta de cuero donde había escrito. 17 de marzo, Frank confirmó que Derek había traído a un tasador. La historia de la informática muestra una investigación sobre transferencias ilegales que compara las leyes de Oregón, Arizona y Colorado. Un plan en marcha. Cerré el cuaderno y me quedé en silencio, dividido entre el dolor y la furia. Pensé en Linda. Ella había dicho, pueden quitarte el dinero, pero nunca dejes que te quiten la casa. Tenía razón. No podía permitir que Derek se llevara esta casa. Era mi legado. El último lugar donde vivían los recuerdos de nuestra familia. Al caer la noche, me maldije a mí misma. Si Derek pensaba que sería una víctima fácil, se había equivocado de hombre. A la mañana siguiente, no pude dormir.
Los términos de búsqueda de la noche anterior me atormentaban, martilleándome la cabeza. Sabía que no podía esperar. El único camino a seguir era la ley. Tomé mi teléfono y llamé a Karen Doyle, la abogada que había gestionado la herencia de Linda hacía 3 años. Su voz sonó firme como siempre. Walter, por tu tono de voz, esto es serio. Mejor que nos veamos en persona. Ven a mi oficina ahora mismo. Menos de 1 hora después, estaba en su pequeña sala de reuniones. La luz de la mañana se filtraba por la ventana e iluminaba sus desgastados expedientes de cuero. Le conté todo. Las insinuaciones de Dererick sobre la cena de bodas, el informe de Frank sobre el tasador y, finalmente, el aterrador historial de búsqueda en mi ordenador. Karen tomaba notas en silencio, con la mirada cada vez más fría. Cuando terminé, dejó la pluma. Walter, dijo lentamente, no te lo estás imaginando. Derek Coleman no es un nombre común. Me suena ese nombre. Se me heló la sangre. ¿Qué quieres decir? Karen sacó un grueso expediente de su cajón. En los últimos 2 años, hemos ayudado a 3 familias en California, Arizona y Colorado. Todas con el mismo patrón, un padre viudo mayor de 60 años y una hija adulta con dificultades económicas. Y en todos los casos, el hombre con quien se casó se hacía llamar consultor de negocios. Nombres distintos, pero las fotos y el rastro coincidían. Era Derek. Sentí como si me zumbaran las manos. Es un depredador, continuó Karen con voz cortante. El patrón es el mismo. Casarse precipitadamente, ganarse la confianza de la hija y luego empezar a presionar por la propiedad, la casa grande, el padre anciano. Luego, contrata a un notario corrupto, falsifica poderes notariales y firmas. Y para cuando termina, la casa está a nombre de otro y el padre está en la calle, tachado de incompetente. Negué con la cabeza, con un nudo en la garganta. Dios mío. Karen me miró fijamente, más intensamente que nunca. Walter, eres el próximo objetivo, y Derek está acelerando el ritmo. Sentí como si una piedra pesada me aplastara el pecho, pero lo que más me dolía era Emily. Mi única hija se había casado con él, confiaba en él, y ahora podría ponerse de su lado si él decía que yo estaba perdiendo la cabeza. Eso sucedió antes de lo que temía. Esa noche, mientras intentaba calmarme y repasar mis notas, el teléfono sonó cerca de las 9. El nombre de Emily apareció en la pantalla, llenándome de esperanza y pavor a la vez. Papá. Su voz temblaba, pero era firme. Acabo de hablar con Derek. Creo que me malinterpretaste. Contuve la respiración. ¿Malinterpretar qué, Emily? Lo oí hablar de la casa con mis propios oídos en la cena de bodas. No es así, papá. Emily me interrumpió rápidamente. Derek solo está preocupado por tu salud. Tiene miedo de que vivas sola en esa casa tan grande. ¿Y si pasa algo? Ya tienes 69 años. Mi voz se endureció. ¿Preocupado? ¿Qué clase de preocupación lleva a un tasador a mi casa cuando no estoy? Emily guardó silencio unos segundos y luego suspiró. Ya te lo explicó. Era solo un amigo del sector inmobiliario que casualmente pasó a echar un vistazo. No hay nada sospechoso. Le das demasiadas vueltas al asunto. Me hervía la sangre, pero sentía el corazón apesadumbrado. ¿Lo oíste decirme tú misma? Tu casa es demasiado grande para un anciano. ¿Te preocupa eso, Emily? ¿Papá? La voz de Emily se elevó, casi ahogándose. Sé que me quieres, pero dejas que los prejuicios te cieguen. Derek me quiere. Me ha dado una felicidad que creía perdida para siempre, ¿y tú solo piensas que es un egoísta? Me quedé inmóvil, con la mano temblorosa aferrada al teléfono. Papá. Emily bajó la voz, pero sus siguientes palabras me hirieron como una puñalada. Quizás desconfías demasiado. La memoria de la vejez ya no es la misma. Por favor,
no te hagas sufrir así. La pantalla se oscureció. La habitación quedó en silencio. Me quedé sentado, sin poder moverme, oyendo los latidos de mi corazón con dolor. Por primera vez en mi vida, mi propia hija estaba con un extraño mientras a mí me apartaban como a un anciano senil. Esa noche, volví a abrir la libreta de cuero y escribí la última línea, 18 de marzo, confirmado que Derek era el culpable en varios estados. Mi hija ha empezado a dudar de mi lucidez. El plan se está cerrando. Siento que todo se derrumba. Cerré la libreta y la dejé frente a la foto de Linda. Su dulce sonrisa brillaba en la fotografía mientras yo, con la cabeza entre las manos, sentía que había perdido la última confianza de la única familia que me quedaba. Esa noche, el abismo se abrió bajo mis pies. Después de esa llamada, pasé horas en mi estudio, con la mente dando vueltas. Sentir que mi propia hija dudaba de mí dolía más que los brutales golpes de Derek. Pero ese dolor despertó algo en mí. Si me derrumbaba, lo perdería todo, mi casa, mi dignidad y el último hilo de confianza que me quedaba con Emily. No podía permitir que eso sucediera. Respiré hondo y abrí la caja fuerte de mi habitación. Dentro estaban mis documentos más importantes, la escritura de la casa, el testamento actualizado tras el fallecimiento de Linda, el seguro de vida y mis cuentas de ahorro. Lo dejé todo sobre el escritorio, escaneé cada página y envié copias a la abogada Karen por correo electrónico cifrado. No solo una copia, sino que también las guardé en un disco duro externo y envié otra al banco, donde tengo mis cuentas desde hace muchos años. Debe haber al menos 3 copias de seguridad, murmuré, como si estuviera realizando un experimento de física con variables imposibles de equivocar. A continuación, llamé al banco. Quiero alertas de fraude en todas mis cuentas, dije con firmeza. Ninguna transacción puede realizarse sin mi confirmación directa con una nueva contraseña. Cambié todas las contraseñas, tanto de correo electrónico como de tarjetas de crédito, y las anoté en la libreta de contraseñas que guardo en la caja fuerte. No me detuve ahí, contacté con la compañía de seguros y solicité una cláusula adicional de protección contra firmas falsificadas. La operadora del centro de llamadas pareció sorprendida, pero cuando dije, mi familia está en peligro, lo asimiló de inmediato. No dormí esa noche. Me quedé sentado en mi habitación, con la lámpara de escritorio iluminando las páginas extendidas sobre la mesa. Revisé cada documento como un ingeniero que examina planos. Derek quería robar esta casa. Tendría que sortear un laberinto de archivos, pruebas y alertas que yo misma había creado. A veces, me detenía a mirar la foto enmarcada de Linda sobre el escritorio. Bajo la luz cálida, su amable sonrisa parecía animarme. Hiciste lo correcto. No dejes que se quede con nuestra casa. Antes del amanecer, añadí una línea a mi diario. El 19 de marzo hice una copia de seguridad de todos los documentos, cambié los PIN y activé las alertas de fraude. Se están implementando medidas defensivas. Derek ignora que el anciano al que subestima es capaz de construir un sistema tan sólido como una fortaleza. Cerré el portátil y suspiré aliviado. Por primera vez en días, sentí que no solo me estaba defendiendo, sino que había comenzado a contraatacar de verdad. A la mañana siguiente, mientras la luz del sol de Portland se filtraba por las persianas, me senté en mi escritorio con una libreta de cuero y mi computadora portátil. Las palabras de Karen del día anterior resonaban en mi cabeza. Lo hizo en California, Arizona y Colorado. Si Derek era realmente un depredador profesional, habría rastros, y tenía que encontrarlos. Empecé con el nombre que Karen sugirió, María Álvarez, Phoenix, Arizona. Con solo unos clics en redes sociales, encontré su perfil, una mujer de unos 70 años, con el pelo plateado y un rostro amable. Sus fotos antiguas estaban llenas de momentos entrañables en una espaciosa casa de campo, jardines floridos y reuniones familiares con hijos y nietos.
Pero las fotos recientes eran distintas, un apartamento pequeño y con poca luz, y actualizaciones de estado quejándose del aumento del alquiler. Contemplé el contraste, con el corazón encogido. La casa que una vez le había dado con tanto orgullo había desaparecido, reemplazada por una vida limitada lejos de su familia. No hacía falta que nadie me contara lo que había pasado. Seguí otra pista. David Hank, Denver, Colorado. Un artículo local de hacía un año decía, hombre de 72 años hospitalizado tras sufrir un infarto a raíz de una disputa familiar por una propiedad. El artículo era vago, pero en algunos comentarios de los vecinos vi la pista que me resultaba familiar. El yerno, recién casado, lo obligó a firmar la venta de la casa. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía que había encontrado una segunda víctima. No me detuve ahí. En un foro legal, un usuario anónimo escribió, ¿a alguien le ha pasado que su yerno le haya presionado para que se case y luego le haya forzado a vender la casa? Oí que había un caso similar en California. Las piezas empezaron a encajar. Anoté todo en mi cuaderno. María Álvarez perdió su rancho y ahora vive de alquiler. David Hahn casi muere de estrés tras ser obligado a firmar. Caso en California, nombre desconocido, pero el patrón es idéntico. Cuanto más escribía, más me enfurecía. Derek no solo me tenía en la mira. Había destruido a varias familias, llevando a la ruina a madres y padres. Y mi Emily lo protegía, ayudando sin saberlo a que su fraude continuara. Para asegurarme, llamé a Karen. Encontré a las víctimas. Necesito contactarlas. Karen guardó silencio unos segundos y luego dijo, Walter, lo organizaré, pero prepárate. Lo que sufrieron puede ser más doloroso de lo que imaginas. Por la tarde, recibí la primera llamada. La voz de María temblaba al otro lado de la línea. Tienes razón. Derek Coleman arruinó mi vida. Dijo que solo quería ayudarme a velar por mi seguridad. Le creí. Firmé algunos documentos. Y una mañana, desperté y descubrí que la casa donde había vivido durante 40 años había desaparecido. Mi hija lo defendió, diciendo que yo estaba confundida. Ahora ni siquiera nos vemos. Ay, apreté el teléfono con fuerza, con un nudo en la garganta. Continuó con la voz quebrada, es muy profesional. Tenía su propio notario. Todos los papeles parecían legítimos y las firmas eran idénticas. Fui a la policía, pero dijeron que firmé voluntariamente. No había escapatoria. Cuando terminó la llamada, me quedé paralizada. La habitación se sentía 10 grados más fría. Pensé en Emily y en lo que me había dicho anoche. Quizás seas demasiado desconfiada. Sabía que si no actuaba rápido, me convertiría en la próxima María, repudiada por su hija, indefensa ante la ley. Abrí la libreta y escribí, 20 de marzo, confirmado. Derek es reincidente. Al menos 3 víctimas en 3 estados. El mismo guión siempre. Matrimonio rápido. Ganarse la confianza. 4 firmas. La hija defiende al marido. El padre, acusado de escándalo. Si no actúo, seré la siguiente. Dejé la pluma, con una nueva sensación que me oprimía el pecho. Ya no era solo miedo. Era la voluntad de desenmascararlo. No solo por mí, sino por personas como María y David, que lo perdieron todo a manos de un depredador que se disfrazaba de yerno bondadoso. El domingo por la mañana decidí ordenar el salón. Tal vez anhelaba un poco de paz en mi hogar. O tal vez el instinto me decía que revisara cada rincón. Al mover la mesa de centro para aspirar detrás, la luz de la mañana iluminó algo diminuto, brillando como una lente. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Era una microcámara, no más grande que una moneda, cuidadosamente escondida detrás del jarrón de cerámica que Linda había comprado en Italia. Me incliné y la examiné con detenimiento. No era un juguete barato.
Era un dispositivo profesional con ranura para tarjeta micro SD e infrarrojos para grabación nocturna. Me temblaban las manos al sacarla, el miedo y la furia me oprimían el pecho. Derek había instalado una cámara en esta misma casa, el lugar que yo había considerado un santuario de recuerdos. Inserté la tarjeta de memoria en mi computadora. La pantalla mostró 47 archivos de video, todos fechados el día en que Derek se mudó después de la boda. Abrí el primer archivo. Ahí estaba yo hablando por teléfono con la compañía de seguros, cada palabra estaba grabada. El siguiente archivo me mostraba revisando documentos en la sala. Había estado vigilando cada uno de mis movimientos, cada conversación privada. Pero al llegar al expediente número 38, me quedé paralizado. En la pantalla estaba el mismísimo Derek, de pie en mi sala mientras yo estaba fuera hablando por teléfono con otro hombre. El anciano confía plenamente en mí. Derek rió con suficiencia. Para finales de este mes, la casa estará a mi nombre. Los papeles están casi listos. Ryan Foster, ¿está seguro de que el sello notarial no se descubrirá? La otra voz respondió, tranquilo. Lo he hecho en varios estados y el sello falso pasa la inspección sin problemas. Derek soltó una carcajada, demasiado fácil. Incluso gastó más de $10,000 en la boda, lo que me hace parecer más legítimo. Su hija está loca por mí. Esto es un premio gordo. La sangre me hervía mientras golpeaba el suelo con las patas, la rabia me nublaba la vista. Todas las dudas que había albergado se convirtieron en una prueba irrefutable. No solo planeaba robar la casa. Tenía un cómplice falsificando documentos. Y lo peor de todo, usaba a Emily como escudo, como herramienta. Vi más videos, cada uno mostrando a Derek alardeando de su nuevo trabajo, mencionando víctimas en Arizona y Colorado, con una voz llena de arrogancia. Esos viejos son todos iguales, tercos, creyéndose muy listos. Pero una vez que mi hija se puso de mi lado, mi padre quedó en ridículo. Fue pan comido. Copié todos los datos en 3 copias, una en una memoria USB guardada bajo llave en mi caja fuerte, otra que le envié a Karen y la última que subí a una nube segura. La cámara que Derek había instalado para controlarme se había convertido en la prueba irrefutable para desenmascararlo. Escribí en mi diario, 21 de marzo. Encontré una cámara oculta. Un video donde Derek confesaba haber planeado robar la casa, mencionando a su cómplice, Ryan Foster. Esta es la clave. Ha llegado el momento de contraatacar. Me recosté, cerré los ojos y exhalé. Entre la furia y el alivio, supe que ahora tenía en mis manos el arma más poderosa de todas. La confesión de mi enemigo, grabada dentro de la misma casa que quería robar. A la mañana siguiente, llevé la memoria USB con los vídeos a la oficina de Karen Doyle. Cuando Derek apareció en pantalla, alardeando, para finales de este mes, la casa estará a mi nombre, el rostro de Karen se ensombreció. Congeló el video en el momento en que mencionó a Ryan Foster dentro. Walter, esto es justo lo que necesitábamos. Ahora no se trata solo de una disputa familiar. Es un fraude organizado que opera a nivel estatal. Cogió el teléfono de su escritorio y llamó a un número que jamás había oído, el inspector jefe Mark Hensen, de la Unidad de Delitos Financieros de la Policía de Portland. En cuestión de horas, me encontraba en una sala de conferencia segura en el 3er piso de la comisaría, frente a Hensen, un hombre de mirada penetrante de unos 50 años. Señor Weaver, comenzó Hensen. Llevamos más de un año siguiendo la pista de un sospechoso que coincide con el perfil de Derek Coleman, pero nunca hemos tenido pruebas contundentes. Lo que nos ha traído hoy podría ser la prueba definitiva. Coloqué la memoria USB, mis diarios y copias de todos los documentos importantes sobre la mesa. Hensen revisó los vídeos y tomó notas. Cuando Derek se burló ante la cámara, diciendo, mientras la hija esté de mi lado, el viejo parece un santo, Hensen apretó la mandíbula y golpeó el escritorio con la pluma.
Es un imprudente y eligió a la víctima equivocada. Mi voz temblaba. ¿Pueden arrestarlo ahora mismo? Jensen negó con la cabeza. Necesitamos que actúe para poder lograr una condena. El video es contundente, pero para procesarlo por fraude inmobiliario, debemos demostrar que presentó documentos falsificados, exigió su firma o afirmó que la casa ya está vendida. Solo así el jurado no tendrá dudas. Tragué saliva con dificultad, sintiendo un dolor punzante en el pecho. Así que tengo que seguirle el juego. Karen me puso una mano en el hombro, con la mirada resuelta. Walter, sé que es difícil, pero es la única forma de detenerlo. Si aceptas, la policía te protegerá. Te tenderán una trampa en tu propia casa. Nunca estarás solo. Jensen asintió y me entregó un pequeño dispositivo parecido a un llavero. Botón de pánico. Púlsalo y estaremos dentro en 30 segundos. También instalaremos cámaras ocultas en tu sala. Solo tienes que hacerle creer que eres débil, que estás dispuesta a firmar. Deja que se delate. Sostuve el dispositivo, un escalofrío me recorrió la espalda. Dentro de mí luchaba contra el miedo, fingiendo rendirme, enfrentándome al hombre que traicionó a mi hija con determinación, para proteger mi hogar, mi dignidad y para impedir que destruyera más familias. Esa noche, sentado en la sala, observé el espacio familiar. Las paredes de pino aún olían a resina, y la silla de Linda seguía en su rincón. Pronto, esta habitación se convertiría en el escenario de una cuestión de vida o muerte, donde yo haría de anciano frágil para atraer a Derek a la trampa. Escribí en mi diario, 22 de marzo, acepté cooperar con la policía. El golpe tendrá lugar aquí. Debo fingir un desmayo para que se revele. El miedo y la esperanza se entremezclan. Si lo logramos, no solo me salvaré yo, sino que muchos otros se liberarán de sus manos. Mirando la foto de Linda, susurré, dame fuerzas. La batalla final se acerca. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, 3 coches indistintivos se detuvieron frente a la casa. Los vecinos probablemente pensaron que eran técnicos, pero yo sabía que era el equipo técnico de Jensen. Llevaban maletines negros llenos de cámaras camufladas, micrófonos y transmisores. El señor Weaver terminará en 3 horas. Cuando termine, su sala de estar será una estación de grabación lo suficientemente sofisticada como para ser admitida en cualquier tribunal, dijo Jensen con firmeza. Los observé trabajar. Una cámara estaba en el conducto de ventilación. Otra se escondía en una maceta junto a la ventana, y los micrófonos estaban debajo de la mesa de madera de Linda. Al mirar a mi alrededor, me sentí a la vez segura e inquieta. Mi hogar, lleno de recuerdos, se estaba convirtiendo en un campo de batalla silencioso. Tras comprobar las conexiones, Jensen me entregó un pequeño auricular y el botón de pánico para el bolsillo de mi camisa. Oiremos cada palabra, veremos cada movimiento. Mantén el personaje. Hazle creer a Derek que eres débil, listo para firmar. Cuando te sientas amenazado o quieras que nos vayamos, pulsa aquí. Sencillo. Esa tarde, un joven oficial interpretó el papel de Derek para que yo pudiera ensayar. Colocó papeles falsos delante de mí, imitando el tono astuto y condescendiente de Derek. Walter, firma aquí. Sabes que esta es la decisión más inteligente, intenté decir con voz temblorosa y confusa. Déjame ver. No recuerdo haber aceptado vender la casa. La voz de Jensen me guió al oído, perfecto. Mantén ese tono. Dudosa, pero sin mostrar resistencia demasiado pronto. Cuanto más habla, más sólido se vuelve nuestro argumento. Ensayamos 3 veces. Cada vez, mi pulso se aceleraba, el sudor me humedecía las palmas de las manos, pero cada vez me sentía más segura de mi papel. Al caer la noche, me senté sola en la sala, con la luz de la lámpara iluminando la mesa de madera de Linda. Sobre ella había un bolígrafo y una pila de papeles en blanco, el cebo perfecto para Derek. Todo estaba listo.
Abrí mi diario y escribí, 23 de marzo. La policía ha tendido la trampa. Mi casa ahora es como una fortaleza subterránea. Debo hacerme el anciano débil para que Derek revele todo su plan. Tengo miedo, pero una extraña sensación me invade. Por primera vez, no solo me defiendo, sino que llevo la iniciativa. Cerré el diario y miré por la ventana, donde la luz de la farola iluminaba la calle tranquila. Sabía que en pocos días Derek aparecería con documentos falsificados y yo estaría aquí fingiendo derrumbarme mientras un equipo policial rodeaba la casa. Me susurré a mí mismo, muy bien, Derek. Si crees que soy presa fácil, entonces cae en la trampa que tú mismo te has tendido. Esa noche llamaron a la puerta. Abrí y vi a Derek allí de pie, sin papeles en la mano, solo con el rostro lleno de preocupación teñida de irritación. Walter, empezó, bajando la voz como para convencerme. Hiciste sentir muy mal a Emily. Lloró toda la noche. Ella solo quiere lo mejor para ti. Los dos queremos que estés a salvo y cómoda, sin preocuparte más por una casa grande. Te mereces unos últimos años tranquilos. Se me hizo un nudo en la garganta. Por un instante, me inundaron los recuerdos. Emily de niña, agarrando mi mano en su primer día de kinder. Su abrazo entre lágrimas el día de la graduación. Papá, contigo no le tengo miedo a nada. Se me partió el corazón al ver cómo se me suavizaban los ojos. Derek insistió. No quieres que Emily tenga que elegir entre su esposo y su padre, ¿verdad? Firma por amor. Firma y le darás paz a Emily. Cuidaremos de ti para que no tengas que sufrir. ¿Acaso no es eso la familia? Me quedé en silencio. Manteniendo una expresión pensativa, como si me estuvieran convenciendo, en mi interior rugía una voz, ¿crees que he caído? Lo oigo todo. Lo recuerdo todo, y pronto tus palabras dulces te dejarán en ridículo, hijo. Asentí levemente, fingiendo suavidad. Derek sonrió de inmediato, con un destello de autosatisfacción en los ojos. Bien, Walter. Mañana, Ryan Foster traerá los papeles. Lo dejaremos todo listo. Emily será feliz y tú tendrás una vida fácil. Todos ganan. Me apretó el hombro ligeramente y se fue. Me quedé inmóvil en la oscuridad. Una oleada de dolor y furia me invadía. Escribí en el diario, tarde del 23 de marzo. Derek está usando a Emily como escudo. Cree que me estoy rindiendo, pero en realidad, estoy lista para que caiga en la trampa. El jueves por la tarde, el típico cielo gris de Portland parecía oprimir cada tejado. Desde la ventana, vi el familiar sedán plateado de Derek detenerse en la puerta. Esta vez no estaba solo. El hombre que lo acompañaba, con traje elegante y maletín negro brillante, tenía que ser Ryan Foster, el notario corrupto del que había oído hablar en las grabaciones. Sonó el timbre. Respiré hondo y puse cara de cansancio. Cuando abrí la puerta, Derek lucía esa dulce sonrisa con un toque de autosuficiencia. Walter, estamos aquí hoy para zanjar este asunto por tu bien y el de Emily. Mantuve el papel y esbocé una sonrisa forzada. Oh, Derek. Y este es Ryan Foster, notario, respondió con seguridad. Ryan Foster inclinó la cabeza con fingida cortesía. Un placer, señor Weaver. Hemos preparado toda la documentación para que puedas mudarte a un alojamiento más adecuado. Es la mejor decisión para ti. Susurró Jensen por mi auricular. Tranquilo, Walter. Déjalos hablar. Se sentaron a la mesa de centro. Ryan Foster sacó una pila de documentos, destacando un sello rojo en relieve. Derek se inclinó y bajó la voz, como si estuviera contándole algo íntimo. Walter, firma, no solo por la paz, sino por Emily. Quiere que su padre esté tranquilo, que ya no cargue con el peso de esta gran casa. Solo queremos que estés a salvo y bien cuidado. Al fin y al cabo, somos familia.
¿Acaso no es eso lo que desea cualquier padre, que sus hijos lo cuiden? Me quedé callado, con el rostro pensativo, como conmovido por el amor familiar que él describía. Por un instante, un recuerdo de hace años me asaltó. Emily apretándome la mano en su graduación, susurrándome, «Papá, estoy orgullosa de tenerte». Y ahí estaba él, usando a la familia como escudo para obligarme a ceder. Solo eso me hizo hervir la sangre. Mantuve mi expresión seria para que pensara que dudaba, pero un solo pensamiento ardiente llenaba mi mente. Tu suegro te va a liquidar, hijo. Ryan Foster me deslizó la pila de papeles. Firma aquí. Todo es legal. Todo saldrá bien. Tomé la pluma, con la mano temblorosa. No recuerdo haber aceptado esto. Dererick intervino de inmediato, con voz autoritaria. Me dijiste que sí, ¿recuerdas? Los viejos olvidan. Pero no pasa nada. Firma para que Emily se quede tranquila. No quieres hacerle más daño. Murmuró Jensen al oído. Excelente, Walter. Continúa. Me incliné como si fuera a firmar, dejando que la punta del bolígrafo tocara el papel. Dererick se acercó, con una sonrisa de suficiencia que se ensanchaba. Ryan Foster asintió, con el sello listo. La tensión era palpable. En ese preciso instante, detuve la pluma, levanté la vista y dije despacio pero con claridad, ¿qué tal si primero pasamos por la comisaría? Estoy segura de que les interesará mucho lo que les envié sobre ti, Derek. El silencio se hizo insoportable. Derek palideció. Ryan Foster parpadeó rápidamente, sudando profusamente. ¿Qué? ¿Qué? Tartamudeó Derek con voz temblorosa. ¿Qué tontería es esta? Es un asunto familiar. No hay policía involucrada. Al levantarse de un salto, la puerta principal se abrió de golpe. El inspector Jensen y 3 agentes irrumpieron con las armas desenfundadas. Derek Coleman, Ryan Foster, quedan arrestados por fraude inmobiliario, falsificación de documentos y conspiración para cometer fraude federal. Me quedé sentada, con la mano sobre la pila de papeles falsos, viendo cómo Derek se quedaba rígido en el sitio. Por primera vez, su sonrisa de suficiencia desapareció por completo. El ruido sordo de las botas de la policía resonó en el salón. Derek retrocedió unos pasos. Su rostro palideció. Ryan Foster intentó mantener la compostura, pero le temblaban las manos y el maletín casi se le resbaló. Jensen avanzó con paso firme, con voz gélida. Derek Coleman, Ryan Foster, están arrestados por fraude patrimonial, falsificación de documentos y conspiración federal. Todo ha sido grabado en video y audio. No, se equivocan, gritó Derek, presa del pánico. Esto es solo un asunto familiar. El anciano está enfermo. Solo queremos cuidarlo. Lo miré fijamente a los ojos sin levantarme. ¿Negocio familiar? ¿Un negocio familiar que necesita papeles falsos? Un notario falso y una cámara oculta en mi casa. Cada palabra resonó como un mazazo. Ryan Foster se quebró, levantando las manos. Solo hice lo que Derek me pidió. Estoy dispuesto a cooperar. Tengo información sobre otros casos. Jensen hizo una señal a 2 agentes para que los esposaran a ambos. Derek se retorció y gritó, Emily. Emily me apoyará. Nadie le va a creer a un viejo tembloroso como tú. Justo cuando lo dijo, oí ruido afuera. Me giré hacia la ventana. Los vecinos se habían reunido, abarrotando la acera. Frank, mi vecino, estaba al frente con los brazos cruzados y la mirada furiosa. ¿Te creemos, Walter? Toda la cuadra sospecha de este tipo desde hace mucho. Al oír eso, Derek pareció derretirse. Todo en lo que había confiado, la confianza de Emily, mi silencio, se desvaneció. Bajó la cabeza, con los hombros temblando por el frío de las esposas. Walter Weaver. Jensen se volvió,
con la voz cálida por primera vez desde que entró en mi casa. Gracias a tu resistencia, ahora tenemos todas las pruebas. No solo te salvaste a ti mismo. También salvaste a muchas otras familias. Asentí lentamente. La ira aún bullía, pero una nueva sensación se apoderó de mí. Miré la pila de papeles falsificados que seguía sobre la mesa, luego la foto de Linda en el estante. Mi amor, protegí nuestro hogar. Nadie puede robar nuestros recuerdos. Afuera, las luces de la policía iluminaban la calle de azul y rojo. Los vecinos cuchicheaban, algunos grabando con sus teléfonos. Derek, el hombre que una vez entró en mi casa con una sonrisa de suficiencia, ahora permanecía cabizbajo, siendo conducido como un cobarde. Ryan Foster murmuró, por favor, tengan clemencia, pero nadie le hizo caso. Me quedé sentada, con la mano apoyada en la familiar mesa de madera. Por primera vez en semanas, mi casa se sentía verdaderamente segura. Ni sonrisas fingidas, ni miradas indiscretas, solo yo, las cálidas paredes de madera y los recuerdos de mi verdadera familia. Un pensamiento resonó en mi mente, arrancándome una leve sonrisa. Por fin se había hecho justicia, y ese yerno se había equivocado de oponente. 8 semanas después, una fresca mañana de primavera impregnaba de tensión el juzgado del condado de Multnomah. Subí los escalones de granito, con mi viejo maletín de cuero en la mano, repleto de los archivos que habían desenmascarado a Derek. La luz del sol se filtraba oblicuamente entre las blancas columnas. Los pájaros cantaban débilmente, pero mi corazón latía con fuerza. El inspector Jensen me esperaba. Me estrechó la mano con firmeza. Hoy se acabó, Walter. Hiciste lo que muchos otros no pudieron. Asentí, sintiendo un ligero alivio. Dentro, Derek estaba sentado en la mesa de los acusados, su mono naranja de presidiario lo convertía en una sombra del hombre engreído que una vez sonrió en mi casa. Su abogado defensor parecía tenso. Ryan Foster estaba sentado cerca, se había declarado culpable y había accedido a cooperar. Pero mi mirada se dirigió a la galería. Allí estaba Emily, con el pelo suelto y el rostro demacrado por semanas de angustia. Cuando nuestras miradas se cruzaron, asintió levemente, como diciendo, «Papá, he despertado». Jensen se inclinó y susurró. Ella solicitó el divorcio justo después del arresto de Derek. Está aquí para apoyarte. Sentí un nudo en la garganta, pero también una cálida sensación. El juez Clark golpeó con el mazo y el juicio comenzó. El fiscal habló con claridad. El acusado Derek Coleman utilizó matrimonios falsos para infiltrarse en familias, manipular a sus hijos y robar los bienes de sus padres ancianos. Al menos 12 víctimas en 5 estados, con pérdidas totales que superan los $2 millones. Hoy, gracias a las pruebas aportadas por Walter Weaver, podemos demostrar la magnitud de sus crímenes. El abogado defensor se esforzó al máximo. Señoras y señores del jurado, mi cliente pudo haber cometido errores, pero no fue el autor intelectual. Se vio atrapado por las circunstancias. Casi me reí. Atrapado por las circunstancias. Las grabaciones, los videos de la cámara que instaló en mi casa estaban a punto de reproducirse. Y entonces el fiscal pulsó un botón. La sala quedó en silencio mientras la voz de Derek resonaba por los altavoces. El anciano confía plenamente en mí. Para finales de este mes, la casa estará a mi nombre. El rostro de Derek, pálido como la muerte, sin escapatoria. Cuando la voz de Ryan Foster resonó, este sello falso pasará cualquier inspección, la sala del tribunal se llenó de murmullos. Señor Walter Weaver, por favor, suba al estrado. Me levanté paso a paso y me enfrenté al jurado. Relaté la noche en que Derek trajo documentos falsificados, cómo usó a Emily como escudo para manipularme. Terminé diciendo, la familia nunca es un arma para el engaño. Pero para Derek, solo era una herramienta. Por eso estoy aquí hoy, para rechazar esa traición. El abogado defensor intentó desacreditarme.
Señor Weaver, a sus 69 años, ¿acaso su memoria? Levanté la cabeza y lo interrumpí con firmeza. Mi memoria es lo suficientemente nítida como para distinguir el amor del engaño, y fue esa memoria la que registró cada prueba en su contra. Se oyeron murmullos y cabezas asintieron. Tras 2 días de testimonios, el jurado solo necesitó 3 horas. Culpable de todos los cargos. Cuando el juez Clark leyó la sentencia, 12 años de prisión y la restitución íntegra de los fondos robados, Derek se desplomó, con la mirada perdida. Ryan Foster recibió 5 años por cooperar. Mientras la policía se lo llevaba, Derek se giró, con los ojos encendidos de rabia e impotencia. No dije nada, solo sostuve su mirada con calma, como quien resuelve una ecuación compleja. Emily se abalanzó sobre mí y me abrazó. Papá, lo siento. Estaba ciega. Le puse una mano en el hombro con voz entrecortada. Solo te equivocaste al confiar en el hombre equivocado. Pero reaccionaste a tiempo, y siempre he sido tu apoyo. Las lágrimas cayeron, pero su sonrisa volvió. Afuera, Jensen me estrechó la mano una vez más. Walter, no solo protegiste tu hogar. Abriste los ojos de otras familias y del sistema judicial. Alcé la vista hacia el sol primaveral. Cálido y brillante. Un capítulo oscuro había terminado. Al concluir el juicio, bajé las escaleras del juzgado y respiré hondo. La luz del sol de mayo inundaba la plaza, tan distinta de las sombras que habían atormentado mi vida durante semanas. A mi lado, Emily me apretó la mano con fuerza, como para compensar los días en que, sin saberlo, había protegido a Derek. Regresamos a la casa de madera en la tranquila calle de Portland. La puerta se abrió y el familiar aroma a pino me envolvió como un abrazo. La casa seguía igual, la silla de Linda en la esquina, la foto familiar en la pared, pero la sombra de la traición se había disipado. Esa noche, Emily preparó la primera cena en semanas. El sonido de los cuchillos al picar, el aroma del caldo de pollo, todo me trajo recuerdos de Linda y de las cenas familiares. Observé a mi hija. Sus ojos ya no estaban cegados, sino más sabios, brillando con fuerza, forjados por el dolor. Papá, no volveré a irme de aquí, dijo en voz baja. Me quedaré, te cuidaré. No por culpa, sino porque este también es mi hogar. Asentí. Ella necesitaba tiempo para perdonarse a sí misma, como yo necesitaba tiempo para sanar. Pero nos habíamos reencontrado. Semanas después, el inspector Jensen me visitó con una carpeta. Walter, dijo, tu historia ha inspirado a muchos adultos mayores. Queremos que te unas a un programa contra el fraude a personas mayores. Comparte tu experiencia. Ayuda a otros a reconocer las señales. Guardé silencio un momento y luego asentí. Toda mi vida he sido ingeniero, resolviendo problemas. Quizás este era el último problema por resolver, no solo para mí, sino para toda la comunidad. Una tarde, escribí mi historia desde el día en que Derek entró en mi casa con una sonrisa fingida hasta el momento en que lo esposaron delante de mis vecinos. Escribí no para revivir el dolor, sino para afirmar, la familia jamás debe ser utilizada como instrumento de fraude. Afuera, la luz del porche iluminaba el jardín. Emily sacó 2 tazas de té caliente y puso una a mi lado. Papá, dijo con una dulce sonrisa. Mamá estaría tan orgullosa de ti. Le apreté la mano, sintiendo una cálida sensación. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí plácidamente en mi propia casa. Sin miedo al engaño, sin sonrisas fingidas, solo la seguridad de un hogar protegido por la sabiduría, la valentía y el amor verdadero. A los 69 años, sabía que la vida no me deparaba muchos años más. Pero también sabía que cada día que me quedaba valdría la pena vivirlo. Dentro del hogar que construí, con la hija que recuperé y con la convicción de que la justicia pertenece a quienes se negaron a doblegarse. Derek entró con una sonrisa de suficiencia y se fue esposado.
Y yo conservé mi casa, mi dignidad y el vínculo con mi hija. Esta historia me recuerda a veces que lo más valioso que protegemos no son las propiedades, sino la verdad y la confianza. Si esta historia te ha hecho reflexionar, dale a me gusta, suscríbete y comparte este video con tus amigos. Déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo. Siempre me interesa saber tu opinión. Y si quieres escuchar otra historia aún más impactante, haz clic en el video que aparece en tu pantalla. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima historia.